Buenos días, hermanos, si abren sus Biblias en esta mañana, una vez más en Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 1 al 6, y saltamos al Segunda de Juan, el versículo 7 hasta el 11, puesto de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 1 al 6, y Segunda de Juan, el versículo 7 al 13, lee así la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Esta es la palabra de Dios. En los años 60, cuando yo era chiquito, claro, y llegué aquí en este país en el año 68, a los 13 años de edad, había un programa en la televisión, un juego en la televisión. La televisión era blanco y negro, y que se llamaba To Tell the Truth, decir la verdad. Y el juego era de una persona, tres personas paradas ahí, y había una mesa de actores o de actrices o de famosos que entonces le hacían preguntas, y las tres personas que estaban paradas ahí, uno se daba un paso adelante y decía, mi nombre es, y daba su nombre. Y el otro el segundo daba un paso adelante y decía, mi nombre es, y daba el mismo nombre. Y el tercero daba un paso adelante y decía, mi nombre es, y decía el mismo nombre. Y el tema del juego era de que a través de preguntas, sí o no, que las tres personas contestaban, este panel de actores, ellos entonces determinaban quién en verdad era el nombre de la persona que estaba diciendo. Si la persona, por ejemplo, decía, mi nombre es Miguel y yo soy un doctor, el otro decía, mi nombre es Miguel y yo soy doctor, y el otro decía, mi nombre es Miguel y yo soy doctor. Y ahora tiene tres personas que te dicen lo que es lo mismo. Y la manera de alguien vio ese programa, están todos mirando como diciendo, qué interesante está. Amén, hermano. Yo tenía 13 años de edad, muchos de nosotros no habíamos nacido todavía, pero para una bendición ustedes. Y la idea era de hacer las preguntas, y no podía hacer preguntas, la persona contestaba sí o no nada más. Y al final los panelistas decían, pues yo creo que es el número 3. Entonces había un momento de tic-tac, tic-tac, y decía entonces el locutor,
el verdadero Miguel Doctor dé un paso adelante. Y entonces los tres estaban parados ahí y uno como que iba. Y después el que menos tú esperabas a veces daba el paso adelante. Todo el mundo se reía. Y eso duró mientras la televisión estaba en blanco y negro. Nunca lo vi en colores. Pero la Biblia me dice en Primera de Juan que toda la gente aquí en muchas iglesias dice: el Espíritu me dijo. Hay un milagro. San Judas Tadeo, Santa Marta, el Papa, Cristo, la Virgen, miles de personas. Es un milagro. Es el Espíritu de Dios. Hablé en lenguas. Pues los mormones hablan en lenguas. Pues una iglesia donde todos son él y ella, una iglesia gay allá en Houston, hablan en lenguas. Otras religiones hablan en lenguas. Todo el mundo, yo tengo el Espíritu de Dios. Y la Biblia entonces me dice, cuando usted está parado ahí, si aquel dice una cosa, el otro dice lo mismo, el otro dice lo mismo. Que la Biblia me dice, pero usted no puede seguir lo que la gente dice. Usted tiene que probar los espíritus. A ver quién es de Dios. Y la palabra de Dios entonces me da a mí en Primera de Juan, el capítulo 4, y en Segunda de Juan, en toda la Biblia, pero en estos versículos específicos, cuáles son las marcas de una evidencia verdadera de la obra del verdadero Espíritu de Dios. ¿Cómo usted sabe que esta es la iglesia correcta? ¿Cómo usted sabe que ese es el pastor correcto? ¿Cómo usted sabe que la enseñanza que se le ha dado? ¿Cómo usted sabe que esa práctica de hacer algo para que se sane la gente, que eso es de Dios? En la palabra de Dios, la vida cristiana no puede, en la vida cristiana usted no puede creer todo lo que se le dice. Tristemente, no puede creer todo lo que se dice. Lo bueno es que tenemos en la Biblia la dirección de a quién seguir. Dijimos entonces que en esta porción de la Biblia, este es nuestro segundo mensaje en estos mismos versículos que comenzamos la semana pasada, que usted para ver y discernir la voz del Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios, usted tiene que tener conocimiento, tiene que aplicar lo que se nos dice y tiene que confiar en el amor que nos echa fuera el temor. Y hablamos ya del conocimiento, el conocimiento de la realidad detrás de las cosas. En otras palabras, la Biblia me dice: no creáis a todo espíritu. Detrás de un espíritu es una persona, es alguien que te está tratando de influenciar o influir tu vida, o siente que tiene la autoridad de guiar tu vida, de decirte con quién te debes de casar o con quién no te vas a casar o qué vas a hacer con tu dinero y cómo vivir tu vida, y como que te enseñan, tienen el espíritu de enseñarte. Que la Biblia me dice, usted no lo que sale por ahí, cualquier cosa que sale por ahí, usted la recibe. Usted tiene que probar los espíritus, porque detrás de esa fuerza que viene a guiar tu vida, pues está el diablo, como hablamos, está el ángel de luz, que Satanás es como un ángel de luz, y sus ministros, 2 Corintios capítulo 11, aparecen como ministros de luz. Y ustedes creen que todo está bien, pero usted tiene que probar a los espíritus que son de Dios. Y la palabra de Dios me dice: no creáis todo, sino probarlo. Qué interesante, en los lugares donde muchas veces se habla del Espíritu Santo y hacen milagros, etcétera, tienen esas manifestaciones que muchas veces el pastor como que todo usted tiene que aceptar que lo que está pasando ahí es el Espíritu de Dios. Usted tiene que aceptarlo, si no le dicen que se vaya de ese lugar, claramente. Y la Biblia me está diciendo que interesante que el apóstol Juan y también Pablo, como vamos a mirar, la palabra de Dios me dice que si la cosa es del Espíritu de Dios, que el Espíritu quiere que tú lo pruebes, que tú lo examines, que tú chequees si es de Dios o no. No pon tu mente en blanco y acepta todo lo que el pastor te dice. Tú tienes que probar si lo que te dicen es de Dios.
La Biblia, en los lugares que claman de tener el Espíritu, no quieren que usted pruebe los espíritus para ver si es de Dios. Especialmente no quieren que usen la doctrina y que usen la palabra, que usen la enseñanza de la Biblia, porque entonces ellos quieren usar la Biblia, pero no lo que dice la Biblia acerca de la misma Biblia. Dios quiere que usted sea como los de Berea. ¿Se acuerdan? Mire conmigo, pon su mano aquí y doble conmigo a Hechos, el capítulo 17. Y dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 17, Pablo ha estado yendo en diferentes lugares, diferentes ciudades, predicando el evangelio, y le han caído a apedreada, lo han golpeado. Él va a Tesalónica, en el capítulo 17, y ahí hay un alboroto en la ciudad contra el apóstol Pablo, y él tiene que irse del lugar. Y en el capítulo 17 dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, otro pueblo. Lo sacan de ahí, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Mire, la Biblia dice que esta gente era más noble. ¿Y por qué eran más nobles? Mire, la Biblia me dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí paré ahí. La Biblia me dice que Pablo va a predicar a una sinagoga y predica la palabra de Dios, el evangelio. Y la gente de la sinagoga eran mejores que los otros, porque chequeaban a ver si lo que estaba diciendo Pablo era así, según las escrituras. Dios no quiere que usted vaya a un lugar donde usted confíe en el pastor de tal manera que usted no prueba si el Espíritu es de Dios. No importa si el pastor lo casó o tiene una iglesia grande, no importa lo que sea, usted tiene que probar los espíritus para ver si son de Dios. Y vimos entonces, regresando a primera de Juan, capítulo 4, que esa exhortación, la Biblia me dice que ese es el requisito. Cuáles son las marcas, las evidencias de verdaderamente es una obra bíblica de Dios. Me dice que la primera marca, miren el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y te dice al revés, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mire, y este fue nuestro primer punto la semana pasada, y vamos a empezar ahorita nuevo. Pero la Biblia me dice que la primera marca de la obra del Espíritu de Dios es la evidencia en la vida de una persona o de un movimiento, es la posición y la exaltación que le dan a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo es el centro de la vida. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, cuando me habla a mí de que Jesucristo ha venido en carne, me está hablando que Cristo existía antes de la creación. Él es Dios eternamente. Por eso me dice la Biblia, cuando leímos en Juan, el segunda de Juan, dice que el que cree que Cristo ha venido en carne tiene al Padre y al Hijo. Ahí se empieza a formar la Trinidad. En otras palabras, el Cristo que nosotros seguimos no es un buen maestro, no es un consejero, no es mi mejor amigo, no es nada de eso. El Cristo que usted sigue es exaltado, es el que creó los cielos y la tierra, es el que anda sobre el mar y las aguas. Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Lo que uno dice de Cristo, lo que uno habla y confiesa de Cristo, es lo que es la realidad de una obra de Dios. Digamos que, para darle otra aplicación, digamos que usted va a la iglesia y a usted le gusta ir a la iglesia por cómo cantan ahí o lo que sea. Pero cuando usted llega a la casa, pues usted no
no es como Cristo, Cristo no es el centro de su vida, no es lo que usted sigue, usted no dice como Pablo, para mí el vivir es Cristo, ni dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. La diferencia entre una iglesia católica y una iglesia evangélica es que usted va a la misa y entra igual que como salió. Y por mucho que uno se arrodilla, se presina y tiene el incienso, están los retratos en todo lugar, Cristo no es lo que nace en su corazón. Lo que nace es creencia de que voy a rezar o a dar una misa por mi mamá o a dar una comida, encender una vela. Es todo un ritualismo, es todo una ignorancia de que la esencia de la salvación de este libro es que Dios vino en carne, que Jesús no es un cuento, es el Hijo de Dios, y teniéndolo a Él usted tiene al Padre y tiene al Hijo, y esa es la fe cristiana. Y nosotros vimos, todavía hablando de aquel punto, que no solamente hay religiones como los mormones, los testigos de Jehová, con otras creencias acerca de Cristo, sino que también hay sectas cristianas que dan la obra del Espíritu Santo como en contra de Cristo. Y la Biblia entonces me dice que cuando Cristo habló del Espíritu de Dios en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 15 y en Juan capítulo 16, la Biblia me dice a mí que Jesús es el que dice que el Espíritu de Dios hablará de mí, Él tomará de mí y te lo revelará, que el Espíritu me glorificará. En otras palabras, el Espíritu de Dios no vino a hacer competencia. No es que Cristo hizo algo y ahora el Espíritu Santo va a hacer otra cosa. Cuando usted viene a Cristo, usted tiene todo lo que el Espíritu de Dios va a hacer o pudiera hacer en su vida. Cuando nosotros nos desubicamos de la doctrina de Cristo, pues nosotros entonces nos desviamos de la verdad. Mire a Juan, segunda de Juan. Y ahí, como para hacer el puente a lo de hoy, pues la Biblia me dice lo mismo que acaba de decir en primera de Juan, pero me lo explica con mejor fuerza, porque es la segunda carta y la cosa sigue. Y segunda carta a Juan, versículo 7, muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Y cómo tú sabes que es un engañador? Dice, cuando no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, cuando no entiende la Trinidad, cuando no le dan la posición exaltada de que Jesús ha venido. Lo que vemos de Jesús es Dios manifestándose en nuestra vida. Dice que ese es el espíritu engañador. Mire el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Mire, esto es la Biblia, este no soy yo. El que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y me decimos, un momentito, ¿qué quiere decir el que no persevera? Mire un momentito, hay iglesias que hablando del Espíritu dicen, si tú no perseveras, ¿qué te va a pasar? Pierdes tu salvación, ¿verdad? Pero mire lo que dice la Biblia. El que no persevera, no está hablando de ti. El que no persevera en la doctrina de Cristo. Cuando usted tiene que tener otra cosa para tener fuerza y gozo y aleluya y amén, otra cosa que Cristo, pues usted ahora ya no persevera con Cristo, ahora usted está perseverando en otra cosa. Y la Biblia entonces me está diciendo, miren para que usted vea lo que me dice la Biblia, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de que Dios, Cristo vino en carne, y la doctrina de
que Cristo viene en carne, persevera ahí, quédate en Cristo, quédate en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Para mí, dice la Biblia, lejos esté el gloriarme en otra cosa que no sea Cristo y crucificado. Lo que hizo Cristo por mí, quédate ahí. El que no persevera ahí, lea como en el versículo 10. Si viene a vosotros y no hay esta doctrina, ¿qué dice? ¿Qué dice su Biblia? No lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que así hace, dice, el que dice bienvenido, participa en sus malas obras. A nosotros siempre usamos este versículo. ¿Para quién? Para los testigos de Jehová. Pero este versículo es para los testigos de Jehová, para los pentecostales, para los carismáticos, para la gente, para gente que añaden algo más a Cristo. A nosotros tengo que confesarle que uno lea eso y wow, está difícil. No, bienvenido a alguien que te toca en la puerta. Usted abre, está él y ella con un librito ahí que dice Atalaya. Y uno dice, ay, pero está lloviendo de día y yo hasta de otra cosa. ¿Y cómo? Dicen, buenos días. Y le dice, buenos días. Y en nuestra mente hispana, nuestra corazonada, nuestra buena gente que somos, bueno, nosotros abrimos la puerta y le invitamos a entrar porque vienen con una Biblia. Pero no es si tienen Biblia, dice la Biblia. No es si cantan, no es si hay guitarra eléctrica, no es si hay sonido, no es si me siento bien, no es si hay feeling, no es si I like it. Eso no es la prueba de la comunión del creyente. La prueba de la comunión del creyente es, ¿qué me vas a decir? Si tú sabes que ellos te van a decir, oh sí, Jesús, pero Jesús no es Jehová. Que ya usted tiene que cerrar la puerta. Quizás no así, pero ciérresela. Es la idea. Ni le diga bienvenido. Algunos de ustedes van a decir, ay pastor, ese no soy yo. Esa es la palabra de Dios. Para los que están viendo, hay una persona aplaudiendo de un lugar de 1000 personas. Y la Biblia me está diciendo entonces a mí, mire para qué, en la opinión de Dios, de su Biblia, porque la Biblia es Dios, en la opinión de Dios, con Cristo no se juega, porque tu alma perece. Tú te rodillas delante de Jesucristo, le besas el pie y todo lo demás, tú vas al infierno. A no ser que usted cree en Jesús, que murió en la cruz, Dios tomó mi lugar, el justo por el injusto, para llevarme a Dios, al que no conoció pecado. Por mí, el pecador, lo hizo pecado, para que en Él yo pueda ser justo delante de Dios. Jesús no era un hombre bueno. Jesús era Dios como hombre bueno. Pero no era hombre bueno nada más. Y la Biblia me dice, con esto tú conoces la verdad de la mentira. O la Biblia entonces me enseña que esta confesión es importante. Cuando usted vaya al college, sus hijos, cuando usted está entrenando a sus hijos chiquiticos, usted le enseña a usted, aprende todo. Pero acuérdate de discernir si la enseñanza, si cuando están hablando de que nosotros nacimos del mono, le están enseñando de la evolución, o enseñándole que Marta puede tener un novio que se llama María. Cuando le enseñen todas estas cosas en el mundo, y usted le dice, la manera de tú discernir lo que está bien es qué dice eso de Cristo. Si de pronto 2 mujeres se casan y todo está bien, quiere decir que no necesitan salvación. Y si la persona no necesita salvación,
Eso es anticristo. Si el mono, nosotros venimos del mono, entonces Dios no nos creó, entonces nosotros no somos responsables a Él, entonces no somos pecadores, entonces no necesitamos a Cristo. Y lo que estamos viendo es que a cada momento se le está dando la vuelta de alguna manera a que las enseñanzas nos lleven a disminuir la importancia de que Jesucristo vino en carne. ¿Por qué vino? ¿Por qué es importante? Porque Dios tuvo que venir en carne. Porque tú no tienes salvación de ninguna manera. No te puedes salvar por tus obras, por tu buena familia, por tu dinero. Nada ni nada te puede salvar a ti. Solamente un nombre debajo de los cielos se le ha dado al hombre por el cual podamos ser salvos. Cristo es ese nombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a no ser por Él. Ni el inteligente, ni el rico, ni el moral, ni el religioso, ni el que va a cualquier religión. No, es solamente Jesucristo. Y ya. Cuando te dicen tienes que tener a Cristo, pero todavía te falta la obra del Espíritu Santo, pues te están añadiendo que tienes que perseverar, no en Cristo, sino en otra cosa al lado de Cristo. Y nosotros decimos, como dice la palabra de Dios, el que no trae esta doctrina de perseverar en Cristo y ya, que esa entonces persona no es un espíritu de Dios. Mire, lo segundo, para empezar hoy, que la Biblia me dice, la segunda marca de una obra de Dios no solamente es que levanta la posesión que le da a Cristo y ya, como lo completo, estás completo en Él, Colosenses 2:6, sino es que la obra verdadera, mire, la obra verdadera del Espíritu hace en tu corazón, trae en mi corazón, en nuestro corazón, trae entonces una distinción entre el salvo y el mundo. El salvo y el mundo. Mire en 1 de Juan capítulo 4, el versículo 4, hijitos. El versículo 2 y 3 es la confesión que dicen de Cristo. El versículo 4 dice la Biblia, hijitos, vosotros sois de Dios. Amén. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros, vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Mire lo que está diciendo. En la religión falsa, cuando no es el Espíritu de Dios, hay una mezcla entre los deseos de la gente en la calle y lo que se predica en la Biblia. En los lugares equivocados se predica en la Biblia cosas que la gente quiere escuchar. Por eso las iglesias están llenas, porque la predicación y el mensaje es exactamente lo que la gente quiere oír. Me da una ilustración. Joel Osteen, en Houston, Texas. Yo tuve el privilegio de predicar al lado de su papá. Y bueno, el muchacho vino y la iglesia creció más todavía. Y conozco no que lo conozco personalmente, pero conozco la obra. Joel Osteen escribió un libro que se ha vendido mucho, millones de copias. Y el libro se llama Your Best Life Now. Tu vida mejor ahora. Your Best Life Now. Your best quiere decir, your quiere decir tú, best quiere decir mejor, life, vida, now quiere decir, ahí tienen la clase de inglés. Your best life now. Y todo el mundo está ahí, amén, gloria a Dios. No ha hablado del pecado, no ha hablado de la cruz, no ha hablado de Cristo, está hablando nada más de cómo tu vida ahora puede ser la mejor. Mire una cosa, si una persona acepta creer que mi mejor vida es ahora,
usted está en el rumbo al infierno. Si usted, ¿entendió lo que le quise decir? Si usted cree que ahora es la vida y que el predicador predica para que ahora tenga la mejor vida, que cuando usted muera, ¿qué viene? ¿El infierno o el cielo? El cielo es ¿qué? Mejor que esta vida, amén. Y si usted dice, esta es la vida mejor, pues usted está diciendo que porque la otra es el infierno. Eso aprovecha en el nombre del Señor. La Biblia me dice, muchos vendrán a mí aquel día, en el día de que se revela, y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre profetizamos. Y Jesús le dice allá, yo nunca te conocí, esta fue tu mejor vida, muchacho. El creyente no vive con la idea del pastor profesional positivo que solamente te ayuda a ti a tener más y mejor en el nombre del Señor, pero más y mejor en esta vida. Y la Biblia me dice, me está diciendo a mí la razón por la cual esas iglesias se llenan. Mira el versículo 5, no soy yo. Ellos son del mundo, ellos son los falsos profetas. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Por eso hablan del mundo. Hablan de cómo tener más dinero, cómo hacer esto, y cómo hacer lo otro, y cómo hacer lo otro. Son del mundo, hablan del mundo. Dice el versículo 5. ¿Y el mundo qué? Lo oyes. Porque el deseo del corazón del hombre del mundo, cuando entra a una iglesia donde el Espíritu de Dios no está, la falsa religión te enseña como esto que enseñamos en el nombre del Señor te puede ayudar a ti mejor en este mundo. Nosotros te decimos aquí, la Biblia te va a decir que hay muchas cosas en este mundo que van a cambiar cuando usted acepta a Cristo para el bien de usted. Pero para serte honesto con usted, dice la Biblia que cuando tú vives piadosamente para Cristo, dice la palabra de Dios, que tú vas a sufrir persecución y tribulación y pruebas y vituperio de la gente, y te van a echar a un lado. Cuando yo era cristiano, me convertí a Cristo, estaba en la universidad y me convertí al Señor en mi último año de la universidad, que todos los amigos, estaban en un equipo de deporte, y cuando yo acepté a Cristo, todos los amigos, todos vivíamos en una casa y cada uno pagaba $500 o algo por la renta, por cada cuarto donde estábamos metidos. Y cuando yo entonces acepté al Señor, los muchachos, éramos 6, los muchachos el último año rentaron otra casa, y ya yo llevaba 3 años con ellos en el mismo gimnasio, y no me dijeron nada, me echaron a un lado, porque yo no hablo de las cosas del mundo, ahora yo soy en contra del mundo. Y no es que las cosas, todo en el mundo está mal, pero la Biblia me dice, mire, usted tiene su mano aquí en Juan, doble aquí a Primera de Juan, mire conmigo Primera de Juan, el capítulo 2, y mira el versículo 15, por si se le había olvidado. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cómprala, pero no las ame. No améis, dice, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque es todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, doble conmigo, mire a Santiago, sigue aquí doblando a la izquierda, mire, va a pasar 2 de Pedro, 1 de Pedro y llega a Santiago. Son 3 cuadras nada más. Vamos a agarrar la bicicleta, vámonos ahí. Santiago capítulo 4, la Biblia me dice, ¿de dónde? Versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras? Menos mal que no dijo de dónde viene guerra.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, hermano? ¿De dónde viene? A ver, ¿de dónde viene? No es de, aquí te contestan una pregunta, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, esta es la conclusión. Oh almas adúlteras, dice la palabra, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mira el versículo 5, hablando del enemigo del mundo, versículo 5 pasa al Espíritu Santo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y es como es. Nosotros somos una virgen guardada para casarnos con Cristo. Y que cuando el mundo viene alrededor de nosotros, pues el mundo es como hombres con potencial de sacarte, de salir. Y que la iglesia, entonces nosotros, cuando miramos al mundo, el celo del Espíritu de Dios, pues se contrista, se entristece. Porque ve nuestra miradita, que mira con amor, amistad al mundo. El mundo, pues uno predica al mundo, está en el mundo, pero no somos del mundo. Y regresando entonces a la primera de Juan, en el capítulo 4, pues una evidencia de la obra del Espíritu de Dios es que no es mundana, el mensaje no es mundano. El mensaje de la palabra de Dios siempre es, si tú ganaras todo el mundo y perdieras tu alma, de nada te vale. El mensaje de la palabra de Dios siempre es, toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo y sígueme. El mensaje de la palabra de Dios siempre es, aquí en esta ciudad no tenemos ciudad permanente, esperamos por una mejor en el cielo. O la palabra entonces me dice que, muy interesante, que nosotros entonces podemos conocer si el Espíritu de Dios está ahí, si el mensaje favorece al mundo y el mundo favorece el mensaje. Y la palabra de Dios, el Espíritu de Dios Él no ama al mundo, no ama el dinero, no ama el tener más, no ama el alcanzar. La vida no consiste en los bienes que tú tienes. No vayas buscando por una iglesia donde te dicen que sí, no importa. O que usan al Señor para que tengas más. Es una falsa religión. Y la Biblia entonces me dice, la segunda marca del Espíritu de Dios es que hace distinción entre los valores espirituales de Dios y el mundo. Y la gente del mundo van a las iglesias del mundo, porque ahí están los mismos valores. Tienen valores de familia, valores de tener dinero, valores de que todo me salga bien, valores de no enfermarme, valores de no tener pruebas, valores de no cargar con la cruz, valores de no sufrir, valores de nada malo. Y la Biblia me dice, pues al poquito rato, Cristo, el mero, pues Él sufrió y murió. Y aún la gente a quien Él sanó, pues usted no lo ve por ahí, no está la iglesia de San Lázaro por ahí. Está el santo San Lázaro en un yeso, pero no está San Lázaro caminando todavía. El Señor que levantó al amigo de él, pues él murió de algo, nos vamos a morir. Mírelo, la Biblia entonces me dice, si usted está criando hijos, hermano, y usted los lleva, si usted está criando hijos y los lleva a la iglesia,
pero usted vive como los valores del mundo. Usted quiere el televisor y quiere la ropa y va al trabajo y dinero y le enseña físicamente y, por ejemplo, a los muchachos le enseña que el mundo es importante. Si usted ve que el domingo es oportunidad del deporte en vez de Dios, pues sus hijos aprenden. No importa lo que usted les lleve a los hijos al mundo, a la iglesia, sus hijos aprenden los valores del hogar, no de la iglesia, tristemente, no de la iglesia. Y aprenden los valores del hogar. Y si el hogar de usted es un hogar mundano, como un ejemplo de que hacemos los domingos, que la Biblia entonces me dice, pues eso es lo que los niños aprenden. Y vemos entonces ese conflicto en el hogar, donde los muchachitos quieren ser mundanos y nosotros como padres también medio mundanos, tratando de corregir cómo ellos se comportan. Y ellos entonces responden en contra de eso, porque la moralidad no cambia a nadie, Cristo cambia a la gente. Cristo no te ha cambiado a ti para gobernar tus domingos y los valores de tu vida, pues usted entonces tiene los valores de este mundo. Mire la tercera señal. El versículo 2 y 3 me habla de la confesión acerca de Cristo. ¿Qué dicen de Cristo? Si hay algo más después de Cristo. El versículo 4 y versículo 5 me hablan del mundo. El mensaje que va con el mundo. Lo que a mí me conviene es el lugar, la iglesia donde yo voy a ir. Y tercero, en versículo 6 me habla a mí aquí de la tercera marca del Espíritu de Dios cuando es real. Es entonces la autoridad de la Biblia. Mire el versículo 6. Nosotros somos de Dios. Amén. ¿Y quiénes son nosotros, hermano? Vamos para un momentito. Pues nosotros. No. Nosotros es esto aquí. En otra palabra, yo tengo que compararme a esto aquí. Yo no puedo usar la Biblia y decir, nosotros somos de Dios y ellos están mal. No. Nosotros, ellos son, aquí son de Dios. Mire qué interesante. Mire el versículo 4. Hijitos, vosotros. Vosotros quiere decir ¿qué? Ustedes, ¿verdad? Ustedes. Mira el versículo 5. Ellos. Y ahora mire el versículo 6. Nosotros. Y hay un 360. Tú eres de Dios porque mayor es el que está en ti que aquel que en el mundo está. Cuando un creyente no se deja llevar por la prosperidad, el mensaje de prosperidad, usted mantiene su fe en Cristo, usted lo vence al mundo. Y la Biblia me dice, ellos, el mundo, escuchan al mundo, y el mundo lo escucha. Versículo 6, nosotros. Y nosotros aquí está hablando de los apóstoles. Nosotros, lee el versículo 6, somos de Dios. Pues eso es lo único que pueden decir, eso son ellos. Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, amén, nos oye. Mira un momentito, no es el pastor quien usted oye, es la Biblia a lo que usted oye. La Biblia me dice, nos oye, el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ven qué claro que es? En otras palabras, no es el hermano, ¿cuál iglesia es mejor? ¿Cuál iglesia predica la palabra de Dios? Tal como usted explica que el nosotros no somos nosotros. Nosotros ni soy yo. El nosotros es la palabra de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Si alguien no dice amén, yo me voy. ¿Quién es el nosotros? Y todas las religiones falsas usan la Biblia como privadamente. Esto es lo que dice Dios de mí. Estos somos nosotros.
Y la Biblia se usa honestamente. Usted tiene que dejar la Biblia hablar. Usted no es Pablo, usted no es Jesús, usted no es Pedro, usted no es nadie de la Biblia. Usted es un pecador que por gracia ha venido a los pies de Cristo. Y usted necesita autoridad sobre su vida. Usted no es la autoridad. Cristo, la Biblia es la autoridad. Y la Biblia me dice a mí, cuando la gente que no conocen a Dios, ellos no nos oyen. Y no dejamos a la Biblia corregir nuestra vida. Mire conmigo, doble aquí a 1 Corintios, el capítulo 14, donde hay entonces una iglesia que han puesto al Espíritu de Dios y los dones espirituales como más importante que lo que Dios dice. Y usted siempre tiene que leer 1 Corintios cuando está por ahí, viajando por ahí. Cuando usted venga aquí, antes de empezar el servicio, usted lea 1 Corintios capítulo 14 otra vez, para ubicarse en lo que va a ver aquí. Porque usted no va a ver aquí, en donde usted ha venido o ha ido de vez en cuando. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, amén, sea esto hablar por dos. Ya veo gente que no quiere leer. Siga leyendo, sigan con la cabeza para abajo. Yo voy a esperar que usted saque su teléfono. 1 Corintios 14. Dice la Biblia, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más, tres, y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, se le rompió la llanta al hermano, no vino el intérprete. O sea, nosotros tenemos el hermano Javier que toca el piano. Cuando el hermano está aquí, nosotros decimos, ay, va a haber piano. Amén. Porque el hermano toca, el hermano no está. Cuando el intérprete no está, pues dice la Biblia en el versículo 1, 2 o 3, si hay intérprete. Dice el versículo 28, y si no hay intérprete, si no vino el hermano del piano, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Bueno, no me voy a meter en esa parte, está diciendo Pablo. Usted sigue ahí, pero esto no es para que usted esté dándole aquí todo el mundo como el Espíritu te guíe. Porque el Espíritu, mire un momentito, el Espíritu te está guiando en la Biblia. No es la corazonada, es lo que dice la Biblia. 1, 2 o 3, lo más, no quiero más. Y por turno, primero, segundo y tercero. Vaya usted a una de las iglesias, ¿sabes? Y si habla uno en lengua nada más, esa iglesia está muerta. Tiene que ser todo el mundo al mismo tiempo. Todo el mundo. Y la Biblia entonces me dice a mí, mire, salte conmigo, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, hermano. Estemos claros aquí. El sol no sale por la izquierda de vez en cuando. Por la izquierda, haciendo que si mi derecha fuera el este. Y el sol un día dijo, ¡uy, te voy a engañar! No, por aquí. ¡Uy, me salió por el oeste! Dios tiene todo el universo, lo tiene en orden. Por eso se llama cosmos. Porque es orden. Un orden preciso. Y la Biblia me dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la iglesia. Y no, déjame no llegar ahí. Mire, salte conmigo al versículo 37. Si alguno se cree profeta, amén, o espiritual, ustedes sí tienen espíritu, reconozca que lo que escribo, el blanco y negro de su Biblia, lo que escribo son mandamientos del Señor. Como los 10 mandamientos. Añádele un 11. 1 Corintios 14.
por ejemplo, y todo lo demás. La Biblia me está diciendo a mí que la tercera marca del Espíritu de Dios es obediencia, sometimiento a la palabra, la autoridad de la palabra de Dios. La cuarta marca, con esta paramos. Mire, doble conmigo, 1 de Juan, el capítulo 4, cuando él habla del versículo 1 al 6 de probar los espíritus, como ven a Cristo. Mire qué importante es eso. Permítame que toque ahí otra vez. ¿Se acuerdan cuando Jesús se lleva a los discípulos a Filipo? Y están ellos ahí descansando. El Señor le dice esta pregunta. Mire, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan? Alguien dígame. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Pues uno dice que usted es el profeta, otro dice que usted es Jeremías, otro dice que usted es uno de esos grandes por ahí. ¿Qué dicen la gente? ¿Qué se dice de mí? Y ahora dice, ¿y vosotros? ¿Quién dicen? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Cristo. Todo el mundo, y Pedro se pone de pie. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Amén. Y dice el Señor que dijo, sobre esta roca de lo que dices, edificaré. ¿Qué voy a edificar? Mi iglesia. La iglesia de Cristo se conoce por lo que cantan, el tema de las canciones en las iglesias. La razón por la cual la gente viene a la iglesia, para ver a fulanita, ahí viene el hermanito, oh mira esa manita, para ver, ¿para qué usted va a la iglesia? Usted va para Cristo, por el perdón de sus pecados. El que confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, dice la Biblia. Tienes al Padre y al Hijo, y vaya al Espíritu Santo también, porque esa confesión es del Espíritu de Dios. Usted escucha a gente hablar de otro mensaje, de buenas nuevas, el evangelio, de que va evangelio de prosperidad, o de sanidad, o de unción, o de un servicio de otra cosa que no sea Cristo. Eso no es mi iglesia, dice el Señor. Porque sobre esta roca, ¿sobre cuál roca? ¿Sobre cuál roca? Dígame usted. Tú eres el Cristo. ¿Qué dices tú de mí? Es donde yo establezco la iglesia. Donde la iglesia esa grande, donde vinimos nosotros, todos nosotros, no de esta casa, sino de la iglesia madre, en los años 1500, algo, 1400, algo, que cuando Cristóbal Colón nos descubrió, esa iglesia grande, pues parece Cristo. Pero Cristo está en un crucifijo, Cristo está en el medio de María la Virgen y San Judas Tadeo y todas las otras gente. Y solamente tiene que ser Cristo y ya. Si no, estamos off. Solamente el que persevera en la doctrina de Cristo. La Biblia entonces me habla a mí de que esta es la realidad. Una cosa más, en 1 de Juan, capítulo 4, mira el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira un momentito. En la iglesia, la cuarta marca de la realidad del Espíritu de Dios es que la gente que están ahí aman a otras personas, a los demás. Mira un momentito. El don espiritual de alguna de esas áreas donde no es el Señor, el don espiritual es mi don espiritual, es el quien yo canto, yo predico, yo hago esto, yo tengo el don, es todo acerca de mí. Y la marca del Espíritu de Dios es que si canta, si toca, si predica, todo es para los demás. Usted no tiene autoridad
de su don espiritual, usted tiene que vertirlo en amor a los demás. Porque mire lo que me dice la Biblia. Dice en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, arriba dice que entregó a su Hijo, debemos también nosotros, ¿qué? Amarnos unos a otros. Y me habla entonces que en el amor no hay temor. Y el mundo se convierte en mundo cuando el amor es fake, es mentira. Cuando el amor es real, donde tú tienes que amar a tu enemigo. Amar a gente que tú no conoces, a gente que digamos, te cae bien. Pero uno, como Cristo me amó a mí y se entregó a mí, me amó a mí primero. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. La Biblia entonces me está diciendo a mí que Dios me amó a mí de tal manera que dio a su Hijo. Que el amor de la obra de Dios es que usted sirve a sus compañeros, a sus amistades. No se quede en su casa. Imagínese que cuando usted sea viejito ya, usted tiene hijos y es su cumpleaños. Y sus hijos se lo olvidan y no le llevan los nietos. Usted se va a sentir 3 veces peor. 1, que era el cumpleaños. 2, mira a mis hijos. Y 3, ni me trajeron los nietos. Y la Biblia me está diciendo a mí, cuando usted es hijo de Dios, usted tiene que venir a la casa de Dios, porque Dios, nuestro Padre, quiere vernos a todos nosotros cómo nos llevamos, cómo estamos. A ver los niños corriendo y quiere ver todo el reguero de un abuelo cuando todos los niños vienen y le vuelven la casa para abajo o para arriba y le de boca abajo y todo. Y no importa. Por los hijos y los nietos. Y la Biblia me está recordando, el don espiritual no es de usted, hermano. Usted no es de usted. La bendición que Dios te dio, que abrió tu matriz para tener hijos, no es para ti. Es para una descendencia. Por si se lo olvidó, Malaquías 2, una descendencia para Dios. Vamos a cerrar, hermanos, para que decir.